Hay tres tipos de jugadores: los aplicados que se portan bien, los que joden un poco pero rinden, y los que se van directamente al pasto y terminan presos. Pero algunos de esos logran seguir jugando después de la cárcel, como los siguientes. Uno de los mejores ejemplos de futbolistas que estuvieron presos y a pesar de interrumpir su progreso pudieron tener una carrera decente es Luciano Cabral, que comparte el podio con otro futbolista que vamos a pasar más adelante. Nacido en la provincia de Mendoza, Cabral formó parte del plantel de Argentinos Juniors que ascendió con Riquelme como figura. Asentado ya en primera, se estableció y fue uno de los jugadores más relevantes del plantel. Sin embargo, su carrera tomó un giro de 180 grados el primer día del 2017. Su padre, José, le tiró un piedrazo en la cabeza a Joan Ariel Villegas Hualpa, que hacía las compras en un kiosco. El muchacho falleció en el acto y el padre fue condenado a 16 años de prisión. ¿Y en qué involucra esto a Luciano? Que el futbolista, de por ese entonces 22, aceptó haber tenido responsabilidad y se entregó por su cuenta. La condena fue de 9 años por ser coautor, aunque salió en 2021 por buena conducta. Si bien su carrera se había paralizado, se puso en forma en ese tiempo y Argentinos lo dejó entrenarse en sus instalaciones al reinsertarse. Rápidamente firmó con Coquimbo Unido, llegó a la selección en donde se quedó afuera de la última Copa América por antecedentes penales, fichó por el Club León de México y hoy es el 10 de Independiente, que es la revelación del torneo argentino. Breno Vinicius Rodríguez Borges, o simplemente Breno, exjugador del Bayern Múnich, fue condenado por incendiar su casa intencionalmente. Sí, a propósito. En ese momento, con 22 años, el brasilero había sufrido una lesión importante en la rodilla, algo que a cualquier futbolista pondría de mal humor. El tema es que él se fue completamente al carajo. ¿Qué hizo? Se puso completamente en pedo y cuando su casa estaba vacía, la incendió al punto de terminar derribándola por completo. La defensa de Breno pidió piedad a los jueces, ya que alegaba que lo único que él tenía era su familia y el fútbol, y lo único que consiguió fue que le dieran 2 años de prisión. Luego de salir, declaró: fueron largos meses recluido casi exclusivamente en la casa. Gracias a Dios mi mujer me dio fuerzas y esperanzas, porque la verdad me sentí derrotado, inútil y deprimido. Por suerte para él, al salir de la cárcel pudo seguir jugando en Brasil y no incendió ninguna propiedad más. René Higuita, el arquero que popularizó el escorpión, como buen colombiano de los 80s y los 90s, se metió en algún quilombo y no podía quedar afuera de este video. El loco, como era apodado, tenía una estrecha relación con el cártel de Medellín y específicamente con Pablo Escobar, a quien defendió y por eso quedó privado de su libertad durante 7 meses y se perdió el Mundial de 1994. Resulta que en 1993 se lo acusó de participar en un secuestro, concretamente como intermediario en el rapto de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, un empresario que actuaba como enlace financiero de Pablo Escobar y luego lo había traicionado. Se sabía que Escobar e Higuita se llevaban bien porque el arquero fue a visitarlo a la cárcel / mansión, como vos quieras verlo, que se hizo el patrón, la catedral. René fue recluso durante 7 meses, se perdió el 5-0 de su selección contra Argentina y también no llegó al Mundial, a pesar de tener solo 28 años. Al seguir, siguió en Atlético Nacional hasta el 97 y continuó su larga trayectoria en México, Perú, Ecuador, Venezuela y bueno, obviamente Colombia. Lucas Biatri, que hoy tiene 38 años, tuvo un comienzo de carrera bastante movido. Surgió de Boca y con 20 años, allá por el 2007, ya era un proyecto interesante del Xeneize, pero un año más tarde pasaría algo bastante raro. El 20 de marzo del 2008 hubo un robo a mano armada en una peluquería en Castelar, por el que se imputó a Lucas, a su hermano y a un amigo. ¿Y por qué ellos? Te preguntarás. Esto se debe a que después de las denuncias, las investigaciones y las diligencias llevaron a que se tenga que allanar su casa. No tenían ninguna prueba real de que hayan sido ellos, pero mientras se investigaba lo retuvieron preso prácticamente un mes. Finalmente los terminaron liberando y Biatri declaró: nos acusaron por robar una peluquería que en mi vida pisé. Apenas lo largaron volvió a jugar y unos meses más tarde metería un gol en el Monumental para ganar el Superclásico con asistencia de un tal Juan Román Riquelme y para luego terminar convirtiéndose en el goleador del equipo en el campeonato.
Jamie Vardy, además de ser leyenda por todo lo que ya sabemos que hizo en el Leicester, es un ídolo y referente para los futbolistas amateur en Inglaterra. El delantero en sus inicios, mientras compaginaba su pasión y el ganarse la vida, tuvo un obstáculo difícil que superar y casi lo margina de las canchas. Con 20 años, como cualquier joven, le gustaba el barcito, a la noche, la jodita y el alcohol. En uno de esos días se vio envuelto en una pelea callejera contra otro grupo. El altercado escaló tanto que Vardy fue procesado y puesto en libertad condicional. La única forma para evitar la prisión fue que use una tobillera, la cual lo obligaba a no irse a más de 80 kilómetros a la redonda y tenía que volver a la casa a las 18 horas. Sin poder jugar de visitante en varias ocasiones o teniendo que irse antes de un partido, Jamie sobrepasó ese momento, se calmó y terminó teniendo recompensa. Eso sí, a los 27 años. Persevera y triunfarás. En 1994, Duncan Ferguson se convirtió en el primer jugador británico en ser encarcelado por algo que pasó en pleno partido. El hecho sucedió en un encuentro entre Rangers y Raith Rovers, precisamente en una jugada donde Duncan disputa una pelota con John McStay y tras perderla le aplica un cabezazo en la nuca al mejor estilo Zidane tirándolo al piso. Claro, en su momento no había VAR, el árbitro quizás estaba medio en una y ni siquiera lo amonestó, pero lo que pasó después del partido es un poco más grave que una tarjeta. Y es que la corte lo encontró culpable por agresión, obligándolo a cumplir 3 meses de prisión, algo que hoy en día suena bastante insólito, pero que hay más de un jugador que podría haber ido preso por una falta. Y bueno, luego de cumplir su condena tuvo una carrera bastante decente, jugó en el Everton y en el Newcastle. Primero que nada, te deberían meter preso por no estar suscrito a este canal que tiene contenido de lujo todas las semanas. Y segundo, por no conseguir tus camisetas favoritas en Bartan Sports. En el link que te estamos dejando en pantalla en este preciso momento y también en la primera línea de la descripción vas a poder conseguir tu casaca favorita. ¿Que no te gusta esta del Santos de Neymar? Porque hay un montón, ¿eh? ¿O me vas a decir que esta de Brasil con la 11 de Ronaldinho no te gusta? Bueno, que lo tuyo no son las camisetas de Brasil, de las selecciones y preferís algo europeo. Mira la que tengo acá. La del Barça en 2015 que le ganaron la final a Juventus con la de Messi atrás estampada. Bárbara, impresionante. Que no te gusta Brasil, no te gusta el fútbol brasilero, no te gusta Messi. Papi, para vos que sos bicho lover, la de Ronaldo, la mismísima con la que ganaron la Champions en 2008. Todas estas camisetas y muchas más, como te decimos, en la página de Bartan Sports. Con el código RUEDALABOCHA, un 15% de descuento. No te olvides que te avisamos. Si sabes algo de historia del fútbol inglés, es altamente probable que conozcas a Ian Wright, el mítico jugador del Arsenal. Arrancó jugando para el Greenwich allá por los 80 y como todo pendejo rebelde de 19 años, el loco manejaba sin licencia y evadía impuestos como un campeón. La jodita le terminó costando estar 32 días preso, pero lejos de bajonearlo o cagarle la carrera, Wright contó que eso lo ayudó a enderezarse y darse cuenta que esa no era la vida que quería. Luego pasó lo que muchos sabemos, más de 200 partidos en la Premier League y 30 partidos con la selección inglesa, otro más al que el fútbol le salvó la vida. Adrián Maravilla Martínez es la figura de Racing y el otro jugador que yo te contaba que compartía con Cabral ese podio de mejores ejemplos. En 2014 una noticia conmovió a su familia y cambió el destino de su vida. Brian Martínez, de 18 años, uno de sus hermanos, apareció baleado en la esquina de su casa, pero por suerte sobrevivió. El barrio donde vivían se hizo eco del hecho. La familia de Martínez era conocida por la madre, presidenta del club del barrio, Las Acacias, lo que ocasionó que los vecinos se enteraran y asistieran a la casa del agresor en forma de protesta a favor de los Martínez. Como este no estaba, decidieron prenderle fuego a las cortinas y esto ocasionó que se incendie el domicilio. A pesar de las pruebas que tenía Maravilla de no haber estado en el lugar y que no tenía absolutamente nada que ver, quedó procesado y encarcelado. Dentro de la cárcel se metió de lleno en la iglesia, el gran motivante para después romperla en el fútbol. En ese entonces su abogado, ahora representante, le consiguió una prueba en el CADU una vez que fuera puesto en libertad. Tanto era el anhelo de Martínez que le prometió a Dios perdonar al agresor de su hermano si se le daba con el deporte. A los 7 meses salió de la cárcel, la rompió en el CADU y empezó su carrera. Atlanta, Sol de América, Libertad, Cerro Porteño, Coritiba, Instituto y hoy Racing, en donde es figura, goleador y encima campeón internacional. Todo esto sin inferiores y empezando tarde.
Ganó 4 veces la Premier League con el Arsenal en casi 20 años ininterrumpidos en el club, pero Tony Adams tuvo un pequeño bachecito en su carrera. En el comienzo de esta, al bueno de Tony le gustaba entrarle al whisky, pero a veces un poquito en exceso, a tal punto de que un día fue detenido por la policía, ya que estaba manejando con el cuádruple del límite de alcohol en sangre para poder circular. En pleno crecimiento de su carrera y tan solo con 24 años recibió una condena de 4 meses de prisión, luego de los cuales pudo volver al fútbol con los Gunners. Años luego de este suceso, Tony se convirtió en un símbolo de la lucha contra el alcohol, ya que él tenía una adicción bastante importante, y hoy en día está más que comprometido con la causa al punto de que de vez en cuando visita distintas prisiones para brindar ayuda. A Carlos Valderrama de pibe casi le arruinan la carrera por una injusticia, y es que terminó preso a fin de año por algo que no había pasado. Con 18 años, Valderrama había debutado hace poco en el Unión Magdalena, estaba próximo a firmar un contrato e irse con la selección sub-20 de Colombia. Tras un entrenamiento fue a tomar una gaseosa con sus compañeros, nada fuera de lo normal, cuando la policía llegó y les pidió que se pongan contra la pared y con las manos en alto. Hacemos un paréntesis para explicar un poco el contexto político de Colombia, y es que en ese entonces había un régimen bastante cuestionado que le dio mucho poder a la policía, y estos básicamente tenían la potestad de arrestar y hacer prácticamente lo que quisieran. Retomando con la historia, al momento de sacar sus documentos, a Valderrama se le cayó el suyo, el policía le pegó en el piso y el pibe respondió con una piña en la cara y una huida posterior. Lo capturaron y estuvo 50 días en la cárcel hasta que por fin lo liberaron e hizo su carrera de forma normal. Freddy Rincón es una de las mayores leyendas en la historia del fútbol colombiano. Jugó en el Napoli, Real Madrid y se convirtió en una de las grandes glorias del Corinthians, donde por ejemplo ganó el Mundial de Clubes en el 2000, pero si bien tuvo muy buenos compañeros, no tuvo muy buenos amigos. En el 2007, cuando jugaba para el Timao, fue detenido por medio de la Interpol por ser cercano a un narco muy conocido de la época llamado Rayo Montaño. Antes de ser directamente encarcelado, Freddy declaró: "Panamá no tiene pruebas en mi contra y fue por eso que incluso Brasil archivó el caso en mi contra. Eso mismo deberían hacer en Colombia. Me parece muy extraño que cuando quiero retomar mi vida y emplearme en el fútbol aparece esta orden de Interpol". Pasó 4 meses tras las rejas, pero no encontraron nada que lo relacione directamente con algún hecho turbio, por lo que lo terminaron largando y continuó su carrera en el fútbol de Brasil. Y bueno, llegamos al final de un nuevo video. Como siempre decimos, esperamos que les haya gustado un montón. Si es así, dejen un me gusta y comenten otros casos de jugadores presos que hayan seguido jugando después de la cárcel. Así como decimos esto, les reiteramos que se pueden suscribir para ayudarnos a cumplir la meta de 30.000 suscriptores, y sin mucho más para decir, nos vemos la semana que viene con un próximo video.